Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Hola, bienvenidos a un episodio más de Lo que hay y lo que suena. Soy Cédric de León y el día de hoy hablaremos sobre la música gringa. Esa música que ha nacido en los Estados Unidos y cuyos compositores han cobrado renombre por su aporte musical a la nación y por supuesto también al mundo. Cuando escuchamos algún fragmento musical y de pronto pues nos puede remontar a alguna película, algún evento o alguna situación que indudablemente en nuestra cabeza aparece alguna imagen que tiene que ver con los Estados Unidos. Muchas veces no tenemos idea de quién la compuso o siquiera hemos tenido la curiosidad de escuchar la obra completa en su versión original. Muchas veces escuchamos un pedacito que sale en un comercial, o un pedacito que sale en una película, o lo escuchamos por allá como música ambiental en algún tipo de evento social, pero nunca preguntamos ¿quién la habrá hecho? ¿Estaremos escuchando lo que realmente el compositor escribió? Desde mi perspectiva, en el aspecto musical, creo que Estados Unidos no tiene una tradición musical como tal. Como nación tiene 246 años al momento de la grabación de este episodio. Estados Unidos fue fundado por 13 colonias británicas a lo largo de la costa atlántica. El 4 de julio de 1776 emitieron la Declaración de Independencia, que proclamó su derecho a la libre autodeterminación y al establecimiento de una unión cooperativa. Para cuando Estados Unidos se convirtió en nación, ya la tradición musical en Europa tenía varios cientos de años. Pero más para acá, más cercano a la fecha de la fundación de Estados Unidos, Antonio Vivaldi ya tenía más de 30 años de haber muerto. Johann Sebastian Bach más de 20. Tomás Luis de Victoria más de 150 años. Antonio de Cabanilles en España ya contaba con una colección de obras importantísima a sus 30 años de edad. Uno de los tratados musicales más importantes, el Syntagma Musicum, había cumplido 157 años de haber sido publicado. Y esto, para referencia, el Syntagma Musicum es una de las principales fuentes para el estudio de la interpretación de la música del barroco temprano. ¿Y a qué viene todo esto si estamos hablando de la música gringa? Lo anterior no se trata de una comparación entre las capacidades musicales o culturales de la recién establecida nación gringa estadounidense. Solamente tratamos de poner en contexto las capacidades musicales en cuanto a la creación se trata. ¿Qué significa esto? Bueno, sin entrar en detalle, gran parte de la nación entonces establecida, incluso hoy en día, está constituida por una mezcla cultural muy grande y gran parte de su tecnología, arte y cultura ha sido adoptada y adaptada a las necesidades de la nación, como sucede en casi todas las naciones. Creo que esto es más marcado en Estados Unidos. No fue diferente en la música. De pronto, medio en broma y medio en serio, he platicado con algunos amigos sobre lo que realmente tiene como propio en Estados Unidos. Por ejemplo, en la cultura pop, ¿verdad? En México tenemos a los supermachos, el Santos, o también tenemos al Chapulín Colorado, de factura mexicana. Sin embargo, Superman viene de otro planeta. Batman es de Ciudad Gótica y no sé dónde queda Ciudad Gótica. Y el más reciente, bueno, que tiene muchos años por supuesto, pero ahora en cines, el Doctor Strange vive en un lugar que se llama Sanctum Sanctorum, que tampoco sé dónde queda. En resumidas cuentas, todo lo que sabe, en este caso el Doctor Strange, es porque se fue a estudiar al extranjero, cosa que sucede también hoy en día en Estados Unidos. Y en todos lados. Es importantísimo poder conocer e involucrar y hacer propio lo mejor de las diferentes culturas. Sin problema, en la música, al igual que en México del siglo XX, inicios del siglo XX, de la primera parte del siglo XX, los grandes compositores y músicos fueron influenciados por las corrientes musicales europeas de aquella época e inclusive algunos grandes músicos y compositores estudiaron con los grandes músicos y compositores en Europa. En Estados Unidos, entre el siglo XIX y el siglo XX, hasta hoy en día incluso siglo XXI, grandes músicos y compositores han cambiado su residencia a Estados Unidos, trayendo consigo su arte y su oficio. Con esto, muchos entusiastas hicieron suya la música e interpretaciones.
Y eso es algo de lo que se debe aprender, porque no cabe duda que el impulso al arte y a la ciencia, comparado con otros lugares, en Estados Unidos es apoyado enormemente y por supuesto el nivel de competitividad y exigencia es altísimo. Estados Unidos tiene grandes compositores en su historia y en la medida de su contexto. Sin orden preferente vamos a empezar platicando, por ejemplo, de uno que seguramente han escuchado y lo han visto su música hasta en videos. Bueno, se trata de Scott Joplin. Scott Joplin nació el 24 de noviembre de 1868 y murió el 1 de abril de 1917. Fue un compositor y pianista afroestadounidense, una de las figuras más importantes en el desarrollo del ragtime clásico, para el que deseaba un estatus similar al de la música seria proveniente de Europa y la posibilidad de admitir composiciones extensas como óperas y sinfonías. El ragtime viene de ragged time o tiempo rasgado, abreviado solamente como rag. Es un género musical estadounidense que se popularizó a finales del siglo XIX, derivado de la marcha, caracterizado por una melodía sincopada y un ritmo acentuado en los tiempos impares. Entre sus raíces aparecen elementos de marcha en el estilo de John Philip Sousa y de ritmos provenientes de la música africana. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de la música de Scott Joplin? Por supuesto, este programa no podría estar completo por la música gringa, por la obra The Stars and Stripes Forever. En español, Las estrellas y barras para siempre. Esta es una obra, una marcha militar patriótica estadounidense, generalmente considerada la obra maestra del compositor John Philip Sousa. Por ley del Congreso de Estados Unidos, es la marcha nacional de los Estados Unidos de América. Sousa, John Philip Sousa, nació en Washington. Fue hijo de John Antonio Sousa, nacido en Sevilla, de ascendencia portuguesa y española, y María Elizabeth Trinkhaus, de ascendencia bávara. John Philip Sousa aprendió a tocar el violín a los 6 años y cuando cumplió 13, su padre, trombonista en la banda del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, lo enroló en esa institución armada como aprendiz. Al poco tiempo, John intentó escapar uniéndose a un circo. Finalmente sirvió en el Cuerpo de Marines durante 7 años hasta 1875. Aprendiendo a tocar todos los instrumentos de viento y manteniendo su conocimiento del violín. Vamos a escuchar algo de The Stars and Stripes Forever, hoy que estamos muy ad hoc, 4 de julio. Bueno, al momento de la grabación.
Otro de los grandes compositores gringos es Gershwin. George Gershwin, nacido como Jacob Gershowitz el 26 de septiembre de 1898 y murió el 11 de julio de 1937, fue un músico, compositor y pianista estadounidense. Es reconocido popularmente por haber logrado hacer una amalgama perfecta, y esto entre comillas perfecta, entre la música clásica y el jazz, lo que se llega a evidenciar en sus prodigiosas obras. Seguro, todos en algún momento hemos escuchado, al menos una de las obras de Gershwin. Los que tenemos un poco más de tiempo en este mundo, seguramente escuchamos y vimos algún anuncio comercial, y parecía bien hecho este anuncio comercial de una línea aérea llamada United Airlines. Bueno, pues el asunto es que la Rapsodia en Azul de Gershwin fue usado como la música que acompañó, y no sé si la sigue haciendo, si sigue habiendo esta campaña publicitaria de esta línea aérea de United Airlines. La Rapsodia en Azul o Rhapsody in Blue es una composición creada por George Gershwin para piano solo. Fíjense, originalmente era para piano solo y una banda de jazz, escrita en 1924, en la que se combinan elementos de música clásica con efectos de influencia jazzística, o sea, como medio jazz, medio clásico. Bueno, la obra se estrenó el 12 de febrero de 1924 en el Aeolian Hall de Nueva York, en un concierto titulado Un experimento en música moderna, An Experiment in Modern Music, dirigido por Paul Witherman y su banda, con Gershwin al piano. En el título, la palabra blue se refiere tanto al estilo musical blues, canción de este típico género musical estadounidense, como al estado de ánimo blue, que significa en inglés triste, melancólico. La versión para piano y orquesta sinfónica, que es la que conocemos o se ha popularizado hoy en día, fue arreglada por Fer de Groffet en 1946 y se ha convertido en una de las obras más populares de la música clásica gringa. Vamos a escuchar un fragmentito de Rapsodia en Azul en su versión sinfónica. Pasemos a hablar a otro compositor gringo, tal vez no tan conocido, pero van a ver que sí han escuchado algo de él. Me refiero a Aaron Copland, que nació el 14 de noviembre de 1900 y murió el 2 de diciembre de 1990. Él fue un compositor de música clásica y de cine estadounidense de origen ruso-judío. Su obra está influida por el impresionismo y en especial por Igor Stravinsky. Destacó junto con Gershwin como uno de los compositores más importantes de la identidad musical de Estados Unidos en el siglo XX. Una de las obras de Aaron Copland es la Fanfarria para el hombre corriente o también Fanfarria para el hombre común, compuesta para metales y percusión. Fue escrita por encargo del director de orquesta Eugene Grossens, quien quiso iniciar los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati con fanfarrias escritas por diferentes autores en homenaje a los combatientes aliados en la Segunda Guerra Mundial, entonces en curso. La obra se estrenó en 1942 y pronto se convirtió en una de las obras musicales más populares de su autor. Fíjense que en México, para variar, fue utilizada en programas de corte deportivo cuando iba a iniciar o cuando iba a terminar este programa donde hablaban de deportes. Bueno, por eso seguramente algunos de nosotros conocimos por primera vez esta fanfarria. Otras de sus obras muy populares es una obra que no me van a creer cómo se llama.
se llama, y es famosísima, y le ha dado renombre a este compositor gringo. Bueno, la obra se llama Salón México, para variar. Pero bueno, vamos a escuchar un fragmento de La fanfarria para el hombre común. No podemos dejar de lado, y creo yo que es el primer compositor que yo escuché, un primer compositor gringo que yo escuché, música, es Charles Ives, o bueno, Charles Edward Ives. Nació el 20 de octubre de 1874 y murió el 19 de mayo de 1954. Bien, fue un compositor estadounidense de música clásica reconocido como uno de los primeros de trascendencia internacional. Fíjense nada más, la música de Ives fue casi ignorada durante su vida y muchas de sus obras permanecieron sin tocarse durante muchos años. Con el tiempo, Ives llegaría a ser considerado como uno de los American Originals, un compositor que adoptó un estilo americano único, con tonadas folclóricas estadounidenses tejidas a lo largo de sus composiciones y una inquieta búsqueda por las sensibilidades musicales. Sus obras más conocidas son La pregunta sin respuesta para orquesta y la sonata Concord para piano. Y no tiene que ver nada con la música del Concord, es otra cosa. Una de mis obras favoritas de Charles Ives es Variaciones sobre América. Y estuve investigando para poder platicar sobre esta obra, y según una de las notas que encontré sobre la obra, dice lo siguiente. Una de las primeras piezas de Charles Ives, Variaciones sobre América, de 1892, fue interpretada frecuentemente en las iglesias locales por el propio compositor adolescente, cuyo orgulloso padre editó el manuscrito, pero lo presentó sin éxito para su publicación. Después de la muerte de su padre, Ives continuamente jugueteó con la pieza juvenil, experimentando con interludios bitonales, estridentemente disonantes que desde entonces han confundido a musicólogos y audiencias por igual. La versión final fue publicada en 1948, fíjense nada más, después de ser descubierta e interpretada por el organista Power Biggs, quien nació en 1906 y murió en 1977. La nota proviene de Los Ángeles, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Vamos a escuchar un fragmento de Variaciones sobre América. En fin, podemos continuar con la lista de compositores gringos, sin embargo considero que esta lista nos permite iniciar una exploración a la música de los Estados Unidos con una carga más allá de la corriente pop, de lo comercial, lo plástico o de la visión capitalista en la que se refiere al arte producido en los Estados Unidos. Eso va más allá. Hay una riqueza magra en lo que podemos encontrar en la oferta musical de gran calidad, Made in USA, hecho en Estados Unidos. Vale la pena explorar más allá de lo que pronto la vitrina del consumismo, aunada a una visión a menudo autoimpuesta de que los gringos solo tienen productos desechables y que su motivación es el lucro, y entonces esta visión creo que no es correcta. El identificar la música gringa solo con la música de banda militar es como decir que solo de mariachi vive el mexicano,
o el relacionar la música de Scott Joplin con cantinas de mala muerte en el lejano oeste de las películas gringas de los años 60, podríamos decirlo también lo mismo como que la música de Agustín Lara es de puro cabaret de quinto pelo. Bueno, pues no es así. ¿Ven? La comparación resulta bien burda y para algunos ofensiva, para otros grosera, para otros tantos hasta inhumana. Hay un montón de música interesantísima y de compositores brillantes que han aportado mucho al arte desde el centro norte de Norteamérica. Nos faltó hablar, por supuesto, de Philip Glass, de Lorin Maazel, de John Williams, Kathy Berberian, Leonard Bernstein, entre otros muchos que han producido música en Estados Unidos de mucha calidad. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta probada. Los invito a que ustedes exploren y nos comenten cuál es su compositor gringo favorito y por qué. Síganos en redes sociales, en el Facebook como Lo que hay y lo que suena. En Instagram búsquenos como Lo que hay y lo que suena también y suscríbanse en Spotify, Anchor FM, Google Podcast, en todas sus plataformas de podcast favoritas encontrarán un episodio nuevo cada semana. También nos pueden escuchar por Radio Nicolaita, la emisora cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy Cédric de León. Que tengan un excelente día.
Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.